Amada y preciosa Iglesia del Señor Jesucristo, muy buenos días, qué maravilla, qué bueno, qué gozo, qué alegría podernos ver y saludar en esta mañana. Una mañana, como decimos siempre, todos los días, un día nuevo, una mañana nueva. El Señor no trae nada, cosas viejas, no, lo viejo quedó atrás, eso ya se fue, ya desapareció. Nunca lo olvidemos, todo lo viejo y lo antiguo va quedando. Y todos los días el Señor hace cosa nueva, todos los días. Tiene cosas nuevas para nosotros. Y esa es una de las bellezas, diría yo, de la palabra del Señor, que todos los días trae una palabra nueva. Este libro es tan maravilloso que tú lo abres un día y Él te habla de algo excepcional. Al otro día lo abres y vuelve y te habla de cosas excepcionales, y aún la misma palabra de un día para otro trae cosas nuevas, nos da cosas nuevas. Esa es una maravilla, esa es una de las maravillas que tiene la palabra del Señor. Bueno, vamos a orar, vamos a colocarnos delante de nuestro precioso y amado y poderoso Dios. Único, no hay nadie lo reemplaza a Él, nadie. Es un Dios, nuestro Padre, todo poder, el Señor que llena el universo infinito. Está lleno de Él, de su gloria, de su presencia. No lo olvidemos. Él no es un Dios pequeñito, ni es un Dios que llevemos y traigamos de algún lugar. No, es un Dios grande y poderoso. Nunca lo olvidemos. Padre bueno, Señor de la gloria, nuestro Dios, nuestro Señor. Yahweh nuestro Dios, bendito sea su nombre. El Dios bueno y maravilloso. El Dios en quien nosotros hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza, hemos puesto nuestra esperanza. Él nunca nos va a defraudar porque nunca lo ha hecho. Hoy, Señor, bendecimos tu nombre. Hoy te alabamos, te glorificamos. Una vez más te reconocemos como nuestro Señor, Padre y Dios. Tú lo eres todo para nosotros, amado y precioso Señor. Gracias te damos por todas tus bondades, porque nos guardas, nos cuidas, nos proteges, nos amas con un amor eterno y con un amor sin igual, que no ha habido otro amor por los seres humanos como tu amor, Padre bueno, Dios de la gloria. Yahweh nuestro Dios, Jehová nuestro Dios, bendito sea tu nombre. Hoy, Señor, venimos delante de ti. Nos presentamos porque siempre, Señor, queremos que tú nos hables, que tú hables a nuestra vida, a nuestro ser, a nuestro corazón. Hay tantas cosas que necesitamos saber y solo tú nos las puedes revelar. Solo tú, Señor, nadie más. Hoy, Señor, háblanos, porque queremos oír tu voz, queremos oír tu palabra, tu enseñanza. Háblanos, porque cada día queremos ser más dignos de ser tus hijos. Que tú, Señor, sientas gozo y alegría de saber que caminamos por el camino que tú nos has trazado a cada uno. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor Dios de la gloria. Nos colocamos en tu presencia, Señor. En tu amoroso corazón, Dios, aquí estamos. Gracias, Señor. Gracias, mi Jesús, por tu amor hacia nosotros. Un amor inigualable. Nadie ha hecho lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Espíritu Santo, gracias. Gracias por aconsejarnos, por ayudarnos, fortalecernos, caminar con nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. En tu presencia quedamos, delante del trono de la gracia, quedamos a partir de este momento. Gracias, Señor. Amén y amén y amén.
Bueno, salud. Esto es muy rico. Café de nuestra tierra colombiana. No hay otro como él. Bueno, hoy vamos a iniciar un tema que yo consideré importante. Es importante porque nosotros debemos tener ese concepto muy claro, muy claro. Y vamos a terminar, cuando terminemos el tema, vamos a terminar con un tema que tiene que ver con lo mismo, pero algo que nos concierne directamente a cada uno de nosotros. Y un camino sinuoso, duro y empedrado sobre el cual no debemos ni podemos caminar. No les voy a decir de qué se trata. En la última parte de la enseñanza, vamos a ver el tema. Hoy empezamos con un tema, la idolatría, porque los seres humanos somos muy dados a buscar de Dios de una forma equivocada. Hemos creído que lo que vemos es lo que vale, lo que no vemos no vale, pero resulta que no es que no veamos las obras de Dios, las vemos todos los días. Y eso nos muestra a nosotros que hay un Dios todopoder que nos guarda, nos guía, nos enseña, nos ama con un amor eterno. Pero queremos, como seres humanos, queremos ver, como que queremos tocar, poder, cosas que no podemos entender porque no las vemos, entonces buscar explicaciones que no son, en fin. El tema de hoy, la idolatría. Y vamos a empezar por explicar un poquito de qué se trata. En el hebreo, ídolo, en el hebreo es elil, eso en hebreo es ídolo. Bueno, hay otras acepciones también, pero tomemos esta. ¿Y qué significa elil? ¿Saben qué significa ustedes? ¿Saben qué significa? Vano, nada, eso significa nada, porque un ídolo bíblicamente es nada. Y lo dice la palabra. Vamos a 1 Corintios 8:4. Dice, así que en cuanto al comer de lo que se sacrificaba a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay otro Dios, sino un solo Dios. No pueden haber muchos dioses, porque se cae de su lógica. Entonces, ¿quién da órdenes a quién? ¿Quién manda a quién? ¿Quién es el verdadero y único y sabio Dios? Entonces, no puede haber nada más. Dice aquí que un ídolo, nada es en el mundo. Por eso la palabra elil. Hay otras acepciones para ídolo también en el hebreo, pero quise tomar esta para significar que realmente no hay nadie después del Dios que nosotros tenemos. El único verdadero y sabio Dios. No hay otro. Los demás son imitaciones y que al mundo de las tinieblas le gustaría que nosotros nos inclináramos delante de otros dioses, no en el Dios de Israel, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No, el enemigo no quiere eso, porque es el verdadero, único y sabio Dios. Hay otras palabras que definen la idolatría, como hay una palabra en el hebreo que no recuerdo ahorita que define idolatría como terror. ¿Por qué? No sé. Un terror
que el adorador siente en el momento en que se coloca delante de su Dios. Miraba el otro día en YouTube, miraba algo que me llamó poderosamente la atención. Un dios antiguo de Babilonia, que esa estatua llegó hasta nuestros días y creo que la colocaron en el Coliseo romano, allí está. No recuerdo, ¿tú te acuerdas? Cómo, es un dios muy... Sí, pero es un dios específico. Bueno, no recuerdo, se me escapa ahorita. En YouTube lo encontramos. Pero entonces lo interesante es que ese Dios es un Dios que producía terror. Cuando los antiguos iban delante de ese Dios, iban con temor y con miedo, con susto, porque los dioses eran exigentes, los dioses pedían a veces vidas, sacrificios humanos. Entonces, ¿qué Dios puede ser aquel en quien nosotros debemos poner nuestra fe y nuestra confianza y nuestra esperanza? Un Dios que nos traiga miedo. No, no. Nosotros tenemos un Dios de amor. Un Dios amor. Y la palabra dice, porque Dios es amor. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Que también es justo, claro que sí. Y justiciero, claro que sí. Claro que sí. Aquel que venga contra sus hijos, contra alguno de nosotros, no se va a encontrar con nosotros, se va a encontrar con nuestro Padre Celestial. Y Él nos defiende. Pero es un Dios de amor, es un Dios de bondad, es un Dios de paz, es un Dios de amor, es un Dios de ternura. La ternura de Dios es algo impresionante. ¿Y cómo conocemos y cómo vemos nosotros la ternura de Dios? ¿Cómo la vemos, mis amados? Muy sencillo, en la cara de tu hijo, de tu niño. Ahí está el amor de Dios, la ternura de Dios. En la misma naturaleza vemos la expresión de la ternura de Dios. La naturaleza no es Dios, tenemos que amarla, conservarla, cuidarla, porque nos la dio Dios para todos, no podemos destruirla, haciendo con la naturaleza cosas que no debemos hacer. Pero la naturaleza no es Dios. La naturaleza es algo hermoso que Dios nos dio. Claro, adorar la naturaleza, panteísmo, gracias. No debemos adorar la naturaleza, que hay que cuidarla, claro que sí, como todo lo que el Señor nos ha dado. El Señor nos dio la vida. Hoy estás vivo, hoy estamos vivos, porque al Señor le plació que hoy estuviéramos vivos gracias al Señor nuestro Dios. Es un Dios bueno y maravilloso. Que Dios castiga. ¿Saben ustedes que no? El mismo hombre cae bajo su propio pecado. Dios no castiga. No es que Dios castigó al borracho por andar tomando. No, él cayó víctima de su propio pecado. ¿Ah? Aquel que anda tratando de quitarle el bien ajeno a otros, ese en algún momento cae bajo la violencia, bajo la autoridad. Entonces, que Dios lo castigó. No, él mismo cayó castigado bajo su propio pecado. Pero Dios ya no castiga. ¿Saben ustedes? ¿No? Dios nos ama. Dios ama. Nosotros vivimos del último versículo de Malaquías, desde ese versículo hasta el último versículo de Apocalipsis. Dios es amor. Dios expresando su infinito amor a nosotros, sus criaturas. Somos criaturas de Dios, a quienes les dio un encargo: dirigir y manejar y organizar su creación. Entonces, les decía que en la antigüedad, las personas que llegaban delante de esos dioses, que eran dioses terribles, imágenes terribles, los Baales, había unos dioses Baales horribles, inclusive algunos de esos dioses tenían fuego por dentro,
como un horno ardiente, prendido permanentemente, y allí ofrecían niños. Santo Dios, a ese Dios, por Dios. Eso es inadmisible. Nuestro Dios exige nuestra vida, no el sacrificio. Nosotros no caminamos con un Dios que nos pide sacrificios. No, Él ya hizo un sacrificio en la cruz del Calvario. Jesús de Nazaret fue a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Dios mismo allí se inmoló por nosotros, hecho hombre en la imagen de Cristo Jesús. Entonces, mis amados, muchos de estos hombres y mujeres antiguamente, en los pueblos antiguos, tenían terror del Dios. Uy, terrible. Si Dios debe ser para nosotros nuestra seguridad, Dios debe ser para nosotros el amor, amén. Dios debe ser para nosotros el cuidado, Dios debe ser para nosotros la bondad, Dios debe ser para nosotros la santidad. No las cosas terribles y horribles de los dioses de la antigüedad. No. Dios, nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es Dios bueno y maravilloso. Amén. Gálatas 4:8 dice, porque en otro tiempo, cuando no habían conocido a Dios, ustedes servían a los que por naturaleza no son dioses. Estamos hablando de Gálatas 4:8. Le están hablando, Pablo hablando a los habitantes de Galacia. Les está hablando los dioses que ustedes tienen. Esos dioses no sirven. Había en Grecia un lugar donde estaban todos los dioses. No sé cuántos habrían allí. Dioses de una y de otras formas. Y cada uno venían a adorar a esos dioses. Y había una columna o un soporte, como dijéramos, como un lugar donde no había una imagen y debajo decía al Dios desconocido. O sea que había un Dios que ellos no conocían, pero ¿cómo así? Entonces, ¿cuántos dioses tenían? Ahí es donde llega Pablo y dice, de ese Dios que ustedes no conocen es que yo vengo a hablarles a ustedes. Y les predica la palabra del único Dios que nosotros tenemos y que debemos todos los días conocer. Entonces, sigamos adelante. Entonces, a ver, voy a seguir aquí, Deuteronomio 29:16. Mire lo que dice. Es interesante. Estoy hablando de Deuteronomio, un libro de la antigüedad, porque ustedes saben que nosotros hemos habitado en la tierra de Egipto y que hemos cruzado por en medio de las naciones por las cuales ustedes han cruzado. Versículo 17. Y han visto sus abominaciones, sus ídolos de madera y de piedra, recubiertos con plata y con oro. Aquí está hablando el escritor de Deuteronomio de los ídolos que eran abominaciones, porque el pueblo de Israel nunca ha adorado a un ídolo, nunca. En algún momento quisieron adorar un arca, y fue destruida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, sigamos leyendo. Versículo 18, Deuteronomio 29:18. Para que no vaya a haber entre ustedes hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Yahweh o de Jehová, de nuestro Dios, a fin de ir a rendir culto a los dioses de las naciones. Eso es lo que está diciendo el escritor. Ustedes no pueden arrodillarse delante de esos dioses. En algún momento, alguna fracción, alguna parte del pueblo de Israel se contaminó porque fueron llevados prisioneros, esclavos, por los Nabucodonosor se los llevó y otros más fueron lo que llaman ellos las diásporas. Fueron sacados, desarraigados de su tierra. Y de pronto por allá en esas tierras aprendieron a adorar
los dioses de esa gente, pero la gran mayoría del pueblo se mantuvo fiel al Dios de las Escrituras. Entonces, empezamos a entender primeramente que hay Dios, un ser superior a nosotros, creador del cielo y de la tierra y de todas las maravillas. Yo le decía a alguien que me decía que no creía en Dios, que eso era lo que llaman los filósofos una entelequia de la mente humana, algo que el ser humano se inventaba porque necesitaba creer y amar a alguien más fuerte que él. ¡Ja! Y en algún momento yo le decía a esta persona, mire, cuando vaya a un supermercado, de esos que venden verduras, en fin, allí exhiben un repollo, y los parten por mitad y los envuelven en papel transparente, en film. Y cuando vayas allí a ese mercado, toma un pedazo de ese repollo, partido de por mitad, y míralo, mira cómo es por dentro. Y dime tú, si un ídolo es capaz de fabricar un repollo, un simple repollo, es algo fantástico, fantástico. Una semilla muy pequeña, la semilla de mostaza, puede producir un árbol frondoso. La ciencia no ha podido hacerlo, no ha podido. Una simple semillita, la más pequeña, que es la semilla de mostaza. Tiene que haber un Dios grande y poderoso. Un Dios que nos guarda, que nos cuida, que somos capaces nosotros de destruir lo que Dios ha puesto. Sí, claro, eso es lo que el hombre ha hecho a través de la historia, destruir lo que Dios ha puesto. Pablo, hablando de la idolatría, él va un poco más allá. El apóstol Pablo dice que la codicia, porque no solamente la idolatría, la adoración a ídolos hechos por mano humana, sino también algunos ídolos que nosotros creamos. Uno de esos ídolos en el ser humano es la codicia. La codicia es idolatría. ¿Ustedes sí sabían eso? Ajá. Y el mismo Señor Jesús lo advierte. Eso es abominación para Dios. La codicia. Porque ese Dios, el Dios dinero, ¿sabe cómo se llamaba ese Dios dinero? El Dios Mamón, así se llamaba. Y Pablo, cuando le dice a Timoteo, su hijo, a quien él educaba y preparaba, le decía, no pongas tu corazón en el dinero. Cuando hablaba de ese dinero, le estaba diciendo, no pongas tu corazón en ese Dios. No idolatres a ese Dios. No le rindas culto a ese Dios. ¿Y qué es lo que hacemos hoy en día? Un afán por el dinero, un afán por conseguir poder a través del dinero, no importa cómo sea, violentando las leyes, las normas, aún matando a otros para quitarle lo que les pertenece, y lo estamos viendo en nuestra ciudad. Entonces, Pablo está hablando de idolatría, idolatrar, adorar a un Dios que es el dinero, producto de la codicia del corazón humano. Vamos a ver qué dice en Lucas 16. Vamos a Lucas 16. Dice 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro, u honrará a uno y despreciará al otro. No pueden ustedes servir a Dios y a las riquezas. Está poniendo aquel que sirve, el codicioso, pone las riquezas al mismo nivel de Dios. No, no podemos servir a la riqueza. Ah, que las riquezas son malas. No, no son malas. Un día estos hablamos de ello y vamos a aprender cosas interesantes de cómo se organiza una economía, no solo de la casa, sino la economía de un país.
Pero sigamos adelante. Dice que no podemos servir a Dios y a la riqueza. Pero al escuchar los fariseos todas estas cosas se burlaban de él. ¿Por qué? ¿Por qué se burlaban del Señor? Porque ellos eran amantes del dinero. Amantes del dinero. Los sacerdotes de aquella época eran amantes del dinero. Y aún todavía hoy en día, más que proclamar el Evangelio, ¿cómo aumentar las riquezas? Crear un banco. Por Dios, el Señor no nos mandó a nosotros a crear bancos. No, ni nos mandó a nosotros a hacernos ricos, millonarios. No, nos mandó a servirle a Él, llevando la palabra a los demás. Y sigue diciendo, para que no vaya a haber entre ustedes hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Yahweh nuestro Dios, o de Jehová nuestro Dios, del Dios de las Escrituras, a fin de ir a rendir culto a los dioses de las naciones. No sea que haya entre ustedes una raíz que haga brotar de ustedes amargura y aflicción. Porque las riquezas nos causan amargura y aflicción si ponemos el corazón en ellas, si adoramos las riquezas, nos van a traer aflicción. Tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios grande y poderoso. Entonces, estamos hablando de que Pablo dice que la codicia es idolatría. Mire lo que dice. Estamos leyendo en Lucas 16, 14, pero al escuchar a los fariseos dice que ellos se burlaban de él porque eran amantes del dinero. Versículo 15, pero Jesús les dijo, son ustedes quienes se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios. Y termino diciendo, Jeremías 16, 19. Oh Jehová, oh Yahweh nuestro Dios, fortaleza mía y auxilio mío, refugio mío en el día de la angustia. A ti acudirán las naciones desde los confines de la tierra y dirán, ciertamente los ídolos falsos que nos heredaron nuestros padres, nada son, ningún beneficio hay en ellos. Miren que los hijos de los hombres se hacen dioses para sí, pero los tales no son dioses. Jeremías 50, 38, y termino hoy con esto. Dice, y se secarán porque es una tierra de ídolos. Jeremías 50, 38. Y se secarán porque es una tierra de ídolos y se vuelven locos por sus horribles ídolos. La palabra condena la idolatría. Mañana continuamos con el tema porque al final vamos a hablar de una forma de idolatría impresionante entre nosotros los seres humanos. Oremos a nuestro Padre Celestial, démosle gracias por este día. Él es el único, no hay otro Dios fuera de Él. No lo hay, ni Dios de madera, ni de yeso, ni de oro, ni de nada, porque solamente existe un Dios delante del cual nosotros nos inclinamos. Padre Santo, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, el Dios que nos guarda, que nos cuida, el Dios que nos ha amado con amor eterno, que no escatimó, dice la Escritura, ni a su propio Hijo. Ese Dios, en ese Dios hemos puesto nuestra vida, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro gozo, la alegría y aún nuestras tristezas las colocamos delante de Él. Gracias te damos, Señor. Hoy bendecimos en esta mañana la vida de Rocío Ramírez y su esposo y sus hijitos. Los bendecimos hoy. Camilo Ramos, te bendecimos. Mi hermano, te bendigo. Jorge y Yolanda Dufo, los bendigo. Tu casa, la casa de cada uno llena de la bendición y de la presencia de Dios. Amparito y Guillermo, los bendigo hoy en este día. Yolanda Osorio, mi prima, y en Cúcuta te bendigo, Yoli. Dios te bendiga y te guarde siempre. El pastor Carlos Zamboní, bendito sea el nombre del Señor. Nuestro maestro. Con él conocimos del Señor hace 32, 34 años, no recuerdo exactamente.
Pastor Carlos, qué gozo, qué alegría poderlos saludar en esta mañana. Qué bonito y qué bueno fue habernos encontrado hace un poco de tiempo atrás. Blanquita y Harold, los bendecimos, les compartimos el gozo y la alegría de caminar con el Señor en su viaje. Dios los bendiga y los guarde. Blanquita, Ilia Rubiano, todos los hermanos rubianos, los bendecimos. Tina, Yuba Yestero, Jordi, la niña Olivia, oh, qué bonito, Marcelita, la bendecimos hoy. Paula, bendecimos, Señor, también a Otoniel, nuestro amigo, allí en San Quilo, un médico amigo que se recupere totalmente su salud, se levante otra vez. Es un hombre de esfuerzo, un hombre de trabajo. Señor, levántalo de su incapacidad, levántalo, Señor. Se necesita en medio nuestro un hombre que predique la palabra tuya con la experiencia. Gracias, Señor, por la vida de él. Gracias por nuestras casas, por nuestras familias. Bendecimos la vida de José. Allí está viajando con toda su familia. Lo bendecimos, Señor, y bendecimos la casa. Donde quiera que él entre, la bendición irá con él. Bendecimos igualmente la vida de Oscar y de todos aquellos de Dumar que caminan todavía con nosotros, que caminan con el Señor a pesar de las circunstancias, están ahí y nos acompañan. Gracias, Dios, por la vida de todos y cada uno de ellos, aquellos, Señor, que nos han respaldado, que nos han ayudado, Señor, caminan con nosotros, confían en la palabra que reciben, Señor, todos los días. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. Hoy caminaremos, Señor, todo el día con la bendición tuya, Padre, con la bendición del Hijo y con la preciosa y poderosa bendición de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Seguimos mañana con el tema. Recuerden que tenemos que fundamentar lo que estamos hablando porque vamos a llegar a un tema al final muy interesante que yo sé que nos va a gustar el tema, y no solamente nos va a gustar, sino que nos va a instruir y nos va a dar sabiduría, como todas las cosas que vienen de nuestro Dios. Dios les guarde, Dios les bendiga.